Miren sus nombres por si acaso y asegúrense que les ponga la asistencia. De pronto algún error. A ver, ¿está presente Milka Yoví? No está. Edward Barahona. Presente. Listo. Eric Barreto. Gary Bravo. Presente, profe, presente. Ya, muy bien. Gary Bravo. No está Gary. Katia Carriel. Presente. Listo. Derek Chamorro. Presente. Listo. José Chillogalli. Presente. Muy bien. Clovis Cornejo. Profe, yo estoy Presente. Profesor Gary sí está. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no responde? Profe, es que ingresé tarde porque tenía el internet malo. No podía. A ver, pero Profe, todos tenemos problemas con la conexión, profe. Disculpe. ya, listo. Ya lo vi a Gary. Listo. Ya, a ver, vamos. Seguimos tomando lista. Gary Bravo sí está, ya. Valeria Fajardo. Valeria. Ani Guerrero. Presente. Listo, Ani. Saúl Hidalgo. Presente. Ok. Profesor, Alison Martínez. profesor, ¿Sí? disculpe, yo recién entré ahorita porque reinicié la computadora, porque tenía problemas. Pero ya, Ah, ya, listo. A ver, seguimos con Justin Moreira. Presente. Presente. Anabel Ojedis. Presente. Rachel Ortega. Faltado. Britney Pacheco. ¿Está o no? Sí, sí está, profesor. Presente. Ah, ya, listo. Zuleika Paredes. Presente. Ya. Manuel Pilay. Manuel. Ahorita está uniendo. Seguimos con Sebastián Pinto. Presente. Listo. Kiara Pionce. Presente. Listo. Paulette Riera. Presente. Listo. Valeria Rodríguez. Presente. Listo. Julio Rodríguez. Profe, Pilay ya se estaba uniendo. No que no le cogía el Zoom. ¿Quién? A Pilay no le coge el Zoom. No, por eso que no puede ingresar. Ah, ya voy a volver a tomar lista. A ver, Julio Rodríguez. Presente. Ya. Ya Dylan. llegó, profe. Dylan Salas. Presente. Ahí así están. Kelly Suárez. Kelly. ¿No está? Derlis Vera. Presente, profe. Ya. Giovanna Yulán. Presente. Listo. Ashley Zavala. Presente. Ok, listo. A ver, volvamos otra vez. ¿Está presente Milka Yoví? Valeria Fajardo. Rachel Ortega. Manuel Pilay. Profesor Mirka Yoví sí está. Ya. Kelly Suárez. No está. A ver, veamos, a ver, ¿dónde está Milka Yoví? Levante su manito. Y Rachel Ortega también está. Pero no responden, hija. Yo cómo sé que sí están. A ver, abran la cámara para ver si están o no. Porque ahí en participante se ve. Ajá, pero es que tienen que estar y con las cámaras encendidas y todo. Porque yo también puedo unirme a la sesión de Zoom y dejo la cámara ahí apagada y me voy de paseo, aunque sea. A ver, Milka Yoví. No, de pronto tenga problemas con el internet. Rachel Ortega. Presente.
Ya. Kelly Suárez. Kelly. Valeria Fajardo. No está, ¿no? Milka Lloví otra vez. Milka Lloví. No, creo que no. Bien, jóvenes, vamos a ver el tema del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño estudio comparativo del pueblo de Dios. ¿Quién me dice cómo se llama el pueblo de Dios? A ver, en la Biblia. Israel. Israel. Darling, muy bien. Israel. Excelente, Derlis, muy bien. El pueblo de Dios en la Biblia se llama Israel. Vamos a ver a recordar qué fue de la vida de Israel en el Antiguo Testamento y qué es de la vida de Israel hoy, en el siglo XXI. A ver qué está pasando. Entonces ahí tenemos el pueblo de Israel ayer y hoy. Entonces, jóvenes, vamos a recordar este pasaje. Existen varios personajes importantísimos en la vida de Israel. A ver, Derlis Vera, ¿qué significa la primera imagen? Usted se acuerda, este es un pasaje bíblico. Cuando Dios quería poner a prueba a Abraham, Es diciéndole que hiciera tan leal a él, dándole su hijo. correctísimo. Y Abraham viene a ser el padre de la fe de todo el pueblo de Israel, el gran patriarca. Es decir, si les pregunto en el aporte, en el examen, ¿quién es el padre fundador del pueblo de Israel? ¿Qué nombre me van a decir? Abraham. Abraham. Excelente. Después de El padre esto, Abraham. correcto, el padre Abraham, el padre en la fe, ¿no? Después de este personaje apareció otro gran personaje, gigante por sus obras. Moisés. Ajá, por su valor, su valentía, su coraje, Moisés. Tuvo las agallas, el valor de enfrentarse al faraón y a todo su ejército para liberar a todo su pueblo de la esclavitud. Y ahí lo tenemos al gran Moisés, abriendo el mar rojo y por ahí pasó por en medio del pueblo. Increíble, ¿no? ¿Qué les pareciera que se abriera el mar en dos partes, entre Guayaquil y las Islas Galápagos, supongamos? Increíble, Sería ¿no? fantástico. Sería un milagro. Yo me asustaría. Ya hasta daría miedo, yo creo, no sé, pero si yo me metiera a caminar por un callejón y viera una muralla de agua gigantesca por acá y otra acá. Y aparezca un tiburón gigante. Ya, ¿No? me voy. Bueno, no, pues es que aquí en el medio está abierto, ahí no hay agua, ahí no hay tiburones. Pero lo que yo digo es que eran signos que producían mucho impacto, mucho asombro, y en unas personas probablemente producía miedo y terror. Y sin embargo, Moisés fue este gran hombre con muchas obras de poder para demostrar la fuerza de Dios. Bueno, ahí lo tenemos a Moisés. Es decir, jóvenes, el pueblo de Israel fue fundado por Abraham. Luego, este pueblo, cuando creció, se hizo muy numeroso, muy grande, estuvo sometido como esclavo en Egipto. Miren, comenzó siendo un pueblo libre con Abraham. Después pasó a ser esclavo en Egipto. Después Pero de no, que profesor, al principio, cuando ellos fueron a Egipto, no eran esclavos, pues. No ve que estaban en el poder de Por José. supuesto, exacto. Por eso les decía, al inicio eran un pueblo libre, pero cuando, es verdad, hagamos una precisión ahí, cuando José estaba en Egipto, el pueblo de Israel no era esclavo. ¿Por qué? Porque José estaba al mando de Egipto, era un hombre importantísimo. Entonces, el pueblo de Israel dentro de Egipto era un pueblo libre. Pero ¿qué pasa cuando ya murió José? Este pueblo comenzó a hacerse muy grande y ahí sí, este pueblo fue sometido a la esclavitud. ¿Por qué? Porque el faraón dijo, si es que este pueblo sigue creciendo, algún día se va a rebelar contra mí y van a querer apoderarse de Egipto. Entonces vamos a esclavizarlo para que nunca más crezca. Comenzaron a matar a los niños menores de 2 años y ahí es donde a Moisés lo pusieron en el río Nilo para que se salve. Acuérdense de eso. Bueno, después de la liberación del pueblo de Israel, hubieron muchos episodios donde Israel volvió a ser esclavo. Fue esclavo de los babilonios, fue esclavo de los asirios, fue esclavo de los persas. Es decir, muchos imperios llegaron al pueblo de Israel, lo derrotaban en batallas, lo conquistaban, se lo llevaban como esclavo, después otra vez se liberaba, después otra vez lo conquistaban como esclavo, otra vez y así, esa ha sido la 3 historia. veces le pasó eso, profesor, a Sí, Jerusalén. exacto, o sea, vivió entre esclavitud. Egipto, Babilonia y Roma.
El último, el imperio de Roma ya fue en tiempos de Jesús, mire. Es decir, Jesús vivió con el poder de los romanos sobre el pueblo de Israel prácticamente. Y aquí lo tenemos, Jesús predicaba al pueblo de Israel, pero en su tiempo este pueblo también había sido conquistado por el gigantesco imperio romano. Increíble, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí tenemos en la foto de la derecha una alegoría, una pintura sobre la destrucción de Jerusalén por parte del general Tito. El general Tito era un general romano. Después de que murió Jesús, los judíos, los israelitas, se rebelaron en contra del imperio romano. Entonces se armaron de valor, agarraron las armas y se fueron a la rebelión contra el pueblo romano. Ya no querían pagar los impuestos al emperador, etc. Y ahí es donde el general romano Tito llega a Jerusalén. Primero la sitió a Jerusalén, es decir, la encerró para que nadie pueda ni entrar ni salir de la ciudad. Entonces, imagínate, si de una ciudad no puede entrar ni salir absolutamente nadie, esa ciudad tiene los días contados. ¿Por qué razón? Porque pronto se le van a acabar, ¿qué cosa? Los Recursos. recursos, los alimentos, y va a comenzar a morir la gente de hambre. Y les cuento que hay un historiador que se llama Flavio Josefo, un historiador judío, y él dice que el hambre era tan, pero tan grande dentro de Jerusalén que la gente comenzó a volverse loca. Y dice que hubo una madre de familia que estaba embarazada, dio a luz a su hijo, y cuando el hijo nació, esta madre de familia era tanta el hambre que tenía que se volvió loca y le dijo a su hijo: hijo mío, ha salido de mis entrañas, ahora ven y sirve de mi alimento. Y la propia madre, dice el historiador, que se devoró a su propio hijo. Qué terrible, ¿no? Pues bueno, así sufrió Jerusalén y así ha sido la historia del pueblo de Israel, jóvenes. Una historia de sufrimiento, de esclavitud, luego de libertad. Esa ha sido la historia del pueblo de Israel. Entonces, pero eso no terminó ahí, jóvenes. No nos vayamos muy lejos. El siglo pasado, nomás después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío vivió uno de los holocaustos más sangrientos de la historia. El famoso holocausto del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes nazis intentaron aniquilar, desaparecer de la faz de la tierra a este pueblo judío. Y para ello utilizaron los métodos más tristes y más vergonzosos. ¿Cómo los mataban? Si no los mataban con castigos, con golpes a palos, los mataban de Los hambre, degollaban. encerrándolos en los búnkeres, los degollaban muchas veces, los fusilaban en paredones. Pero no solo eso, jóvenes. Como habían demasiados judíos en las prisiones que ellos hacían en los campos de concentración, enfermos que ya no iban a sobrevivir, ¿sabe lo que hacían? Con un tractor cavaban un hueco en el campo y ahí los tiraban a los judíos todavía vivos, pero muy enfermos, muy débiles, los tiraban ahí vivos y con el tractor les echaban tierra encima hasta que se aplasten y mueran ahí. A ese nivel de locura y de odio, a ese nivel de, no sé cómo describirlo, jóvenes, pero a ese nivel de maldad llegó el nazismo alemán en la Segunda Guerra Mundial en contra del pueblo de Dios, en contra de los judíos. Y no contentos con eso, los alemanes fabricaron también las famosas cámaras de gas, que eran instalaciones, una especie de bodegas, donde los hacían entrar a los judíos desnudos totalmente, sin zapatos, sin ropa interior, sin nada. Obviamente los soldados los engañaban y le decían: tienes que entrar ahí porque ahí tienen que ducharse. Entonces los hacían meter ahí. Cuando ya entraban en estas instalaciones, ingresaban cerca de 1.500 personas, cerraban la puerta y desde el techo soltaban un gas venenoso. En 20 minutos morían 1.500 personas. Se dice que en el día los nazis mataban cerca de 20.000 a 30.000 judíos diarios durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, el pueblo de Israel, jóvenes, si aquí en el planeta hay un pueblo que sabe de sufrimiento, de persecución y de muerte, es el pueblo de Israel. Lo último en la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que vive. Sin embargo, jóvenes, el pueblo de Israel el día de hoy
se ha sido constituido un país. Hoy en día es un país. A los judíos que fueron perseguidos en la Alemania nazi, la ONU les dio un territorio en Medio Oriente, cerca de Jerusalén, bueno, incluyendo la parte de Jerusalén. Esto desató un sinfín de problemas de guerras y muertes también en esa región. Porque, ¿qué pasa? La ONU, muy deportivamente, muy bonita la ONU, ¿no? Para quedar bien, les dice, ¿sabe qué? Ustedes, los israelitas, los judíos van a vivir ahí en tal lado, en torno a Jerusalén. Los judíos felices, porque en la Biblia está pues que Jerusalén era la capital del Estado de Israel y todo, ¿no? Entonces estaban felices. Pero ¿qué pasa? Que cuando los judíos regresaban, esas tierras habían sido compradas por otras personas ya. Entonces ahí viene el problema. Estas personas son los palestinos, estas personas son los árabes, estas personas son todas estas etnias y países que se encuentran alrededor de Israel. Entonces ahí se desató una guerra porque estas personas no los querían recibir a los judíos ahí. Los judíos tenían mucho dinero y tenían el poder de la ayuda de Estados Unidos, entonces tenían muchas armas, comenzaron las guerras, comenzaron a matar y hasta el día de hoy esta región vive en guerra. Triste, ¿no? Como el pueblo de Israel hasta el día de hoy no encuentra la paz. Bueno, vamos a ver ahora este pequeño video sobre este pasaje de la historia para que ustedes sepan, jóvenes, qué es lo que sufrió el pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial. Muy atentos, que de aquí voy a hacer preguntas para su participación en clase, ¿sí? Atención, aquí está. Esta ofrenda en el Muro de la Muerte abría la ceremonia oficial del 70 aniversario de la liberación de Auschwitz por el Ejército Rojo en 1945. La comitiva, encabezada por el presidente polaco Bronisław Komorowski, atravesaba la puerta donde figura la inscripción "El trabajo libera" y avanzaba hasta el bloque 11. Allí, en el patio, como testigo mudo de la historia, el escenario de fusilamientos masivos de prisioneros por parte de las SS. Se trata en cualquier caso de una réplica del muro, puesto que el original fue desmantelado por los alemanes en febrero de 1944. Entre los asistentes, varios supervivientes vestidos con el uniforme rayado que las autoridades nazis entregaban a los presos a su llegada al campo. Yo no puedo creer que estoy aquí. No creo que sea lo suficientemente fuerte. ¿Qué puedo decir? Me siento mal, aunque hayan pasado 70 años. Construido en 1940 por las fuerzas de ocupación. Miren el tamaño que tenía ese campo de concentración, jóvenes. O sea, no era una instalación pequeñita. Ahí murieron cerca de 1,5 millones de judíos fueron asesinados. Ahí, en eso que ustedes están viendo en Polonia. Polacos. Auschwitz se convirtió en la pieza central del genocidio cometido por la Alemania de Hitler. La magnitud de la matanza, la crueldad de los guardias y los experimentos médicos realizados con los prisioneros. Este es otro punto que da mucha tristeza, jóvenes, porque a los judíos que los tenían encerrados en estos campos, con ellos hacían experimentos, muchos médicos y científicos, experimentos muy, muy tristes y muy crueles, los trataban prácticamente como animalitos. Convirtieron a Auschwitz en sinónimo de la degradación humana y en el mayor campo de exterminio de la Alemania nazi. Los tatuajes se hacían en la mano o en el brazo con un palo. Grité y grité tan fuerte, era tan doloroso. Es por eso que el primer número se ve tan borroso. Miren, les marcaban el número de prisionero en la piel, como si fueran animalitos. Eso solo, Pero eso sí, profe, pero no es, ¿cómo se llama esa cosa? Que lo ponen las vacas, Con un cosa pedazo de caliente para que metal se caiga. Ah, sí. Ajá, exacto. Con el ganado, con las vacas, utilizan un fierro que lo calientan al rojo vivo y de ahí le queman la piel al El animalito. brazo, la pierna o especialmente el cuello que está por el cuello. Sí. Ajá, exactamente. Bueno, pues así les hicieron, pero a las personas, imagínense. Es bueno que la gente que sobrevivió en el campo siga viniendo aquí. Tenemos que pensar en los soldados del Ejército Rojo que liberaron el campo. Esto es importante, jóvenes.
¿Quiénes fueron los héroes, los militares héroes que liberaron al pueblo judío de Auschwitz? Aquí Estados Unidos. no fue Estados Unidos, fíjense. París, el Reino No, Unido, a creo ver, que era. escúchenlo, aquí lo Fue menciona. Japón. Aquí, no, tampoco, aquí menciona, escuchen. Ejército rojo que liberaron. ¿El ejército qué? Rojo. Ajá, el ejército Ejército rojo. rojo. ¿Y saben cuál es? A ver, busquen en internet quién era el ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial. ¿A quién se lo conocía como el ejército rojo? Y ustedes se van a dar cuenta. A ver, búsquenlo ustedes y me avisan. No les voy a decir. Ejército rojo. ¿Quién era el ejército rojo? ¿A qué país pertenecía el Rusia. ejército? Correcto, muy bien. El ejército rojo es el ejército de Rusia. Este ejército derrotó a los alemanes en Polonia y logró liberar. La Unión Soviética, profe. Claro, por supuesto. En ese tiempo no era Rusia, sino que la Unión Soviética, ¿no? Pero hoy en día, claro, hoy en día corresponde a Rusia. Pero ese es el ejército rojo. Soldados del ejército rojo que liberaron el campo. Ellos pusieron su vida en primera línea para liberarnos. Ellos perdieron la vida y debemos honrarlos. Pero ¿No? Increíble, unos grandes héroes en ese sentido, el ejército rojo, pues porque liberó al pueblo judío del campo de Auschwitz. no solo a los soldados soviéticos, también había soldados polacos que lucharon y creo que los que arriesgaron sus vidas también deben ser recordados, no solo los que sobrevivieron y murieron aquí. Representantes de más de 40 países. Pero no es este. 300 supervivientes. ¿Cómo? Correcto, muy bien. Ahí está el símbolo de la Unión Soviética y del comunismo, la hoz y el martillo. Correcto. Ajá. Han participado en la ceremonia a la que también ha asistido el cineasta Steven Spielberg. El gran ausente ha sido el presidente ruso Vladimir Putin, que ha acusado a las autoridades polacas de no haberle invitado al acto. El 27 de enero de 1945, el ejército soviético ponía fin al cautiverio de los 7.000 prisioneros que aún permanecían en... Observen, jóvenes, así eran los dormitorios donde los tenían encerrados a los judíos. Miren, son una especie como de nichos, donde miren... Las tumbas. Como tumbas, donde dormían 3 y 4 personas en cada nicho, en cada tumba. O sea, ¿se imaginan eso, jóvenes? Es impresionante, no tiene nombre esto que sufrió el pueblo judío. Es muy triste realmente. Entre sus alambradas. Allí los soldados rojos encontraron más de 1 millón de trajes. ¿Escucharon eso? Más de 1 millón de trajes de las personas que habían asesinado. Vestidos, pares de zapatos. Toda esta montaña que ven aquí son zapatos de los prisioneros muertos. Y cerca de 8 toneladas de cabello humano. ¿Escucharon eso? 8 toneladas de cabello humano. Lo que pasa es que les rapaban todo el cabello y ¿sabe lo que hacían con el cabello? Con el cabello los alemanes fabricaban cordones para los zapatos, cuerdas y ese tipo de cosas. Es decir, eran como, los judíos para ellos eran como una materia prima, como si fuera una cosa, un objeto. También el cabello sirve para hacer trampa. Es que cada como que llegaban hilo nuevas personas fino. como que les rapaban el cabello para que ninguno se diferencie al otro. Ah, sí, exacto, eso también, ajá. Era como, y también era una especie como de humillarlos y decirlos, tú eres un esclavo, estás sometido acá, tu vida no vale nada. Habían veces que también los dejaban desnudos, o sea, los mandaban a trabajar desnudos. Y sí, En la noche. y imagínense, joven, bueno, nosotros creo que no tenemos una idea, bueno, yo sí he podido experimentar cómo es la temperatura de 0 grados centígrados. No sé si ustedes alguna vez han viajado y han estado a 0 grados, donde todo se congela, el agua está congelada, afuera hay nieve y todo eso. No, Sí, profe. No. Bueno, pues esas temperaturas son horrorosas. Son Uno horrorosas. tiene que llegar a la casa con agua caliente para enfriarse. Si Sí, quieren Incluso los Pero tés agua calientes, caliente, el agua ya está fría. incluso los tés calientes parecen agua helada. correcto, pero, pero imagínate esa situación y que te manden desnudo afuera a 0 grados centígrados o -10, -20 grados centígrados en el invierno de Polonia a trabajar así desnudo. Obviamente hacer eso era para matarlo, porque la gente moría literalmente de la hipotermia, del frío. Bueno,
que los nazis aprovechaban junto con otras partes de los cuerpos de sus víctimas, como si de una gran factoría humana se tratase. Las primeras cosas que vimos fueron... Este es un ex soldado del Ejército Rojo, uno de los héroes que liberó el campo de Auschwitz. Escuchen lo que él cuenta, qué fue lo que encontraron cuando llegaron a ese lugar. Las primeras cosas que vimos fueron el alambre de púas y grandes edificios de madera detrás del alambre. También vimos 4 columnas de humo que salía por detrás de los edificios. Como supimos más tarde, el humo era de las estufas incineradoras donde quemaban a personas. Unos 6 millones de judíos, así como gitanos, homosexuales, discapacitados, soldados soviéticos y opositores políticos, fueron ejecutados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo en campos de trabajo forzados. De ellos, se estima que cerca de 1,5 millones de personas perecieron en Auschwitz y en el campo anexo, Birkenau, en las cámaras de gas o a causa del hambre, las palizas, el agotamiento y las enfermedades. ¿Emociones? Las emociones eran el horror por el hedor, el horror por la situación de la gente. Los prisioneros no entendían quiénes éramos y qué queríamos de ellos. Cuando vinieron a pedir comida, se dieron cuenta que se trataba de soldados soviéticos. Tras la ceremonia, se encendieron velas en memoria de víctimas de uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la humanidad. Terrible, ¿no? Bueno, jóvenes, es muy conmovedor esta historia, pero es parte de la historia. Yo creo que de estas páginas de la historia, como humanidad, nos avergonzamos y decimos, ¿cómo puede ser posible que la humanidad haya caído pero tan bajo a ese nivel de maldad? Sin embargo, ¿saben por qué sucede eso, jóvenes? Cuando Dios no está en el corazón de las personas, la maldad reina. Dios nos enseña a ser buenos, a ser compasivos, a amar a los demás, pero el demonio nos enseña a hacer sufrir a los demás, en cambio. Entonces yo creo que, bueno, es cierto, Satanás puede influenciar en la vida de las personas de muchas maneras. Puede influenciar, por ejemplo, por medio de la posesión diabólica, de la brujería, del espiritismo, de la adivinación, de todo ese tipo de actividad satánica. Pero yo considero que las acciones de Satanás más poderosas son estas acciones como las que Satanás realizó en la Segunda Guerra Mundial para causar tanta muerte y dolor en millones de personas. ¿Usted sabe cómo murió Adolfo? ¿Usted sabe cómo murió Adolfo Hitler? Sí, se suicidó. Se suicidó, bueno, se tiró un disparo en la cabeza. Pum, en fin. Exacto, este hombre que fue el mentalizador, el que promovió toda esa maldad, se llamaba Adolf Hitler, ustedes lo saben, el famoso dictador de la Alemania nazi. Y bueno, este hombre, cuando ya se vio derrotado finalmente, pues se suicidó. Como dijo Derlis, con un tiro en la cabeza se suicidó. Miren, esta era la puerta de ingreso al campo de Auschwitz. Y estos son los prisioneros llegaban ahí en trenes. Y miren, habían construido de tal manera que los rieles del tren ingresaban directamente por en medio del campo para dejar a los prisioneros adentro. Ellos ya sabían que una vez que pasaban por esta puerta, solo tenían prácticamente una posibilidad, y la cual era trabajar hasta morir. O sea, no tenían otra esperanza. Sin embargo, sí hubieron algunos sobrevivientes, les cuento. Incluso hubieron unos muy pocos que se fugaron. Aquí les quiero contar otra gran historia, jóvenes. En ese campo de concentración lo metieron también a un sacerdote católico. ¿Sí? No sé si ustedes han escuchado de San Maximiliano María Kolbe. ¿Alguien ha escuchado tal vez? Bueno, pues a este gran sacerdote lo metieron en la cárcel, ahí en este campo de concentración. ¿Por qué? Porque los soldados alemanes también perseguían, pues, algunos sacerdotes católicos que denunciaban, hablaban de las barbaridades que hacían estos soldados. Entonces, este es el sacerdote San Maximiliano María Kolbe. ¿Por qué es santo? ¿Por qué es famoso? Porque, bueno, a él lo metieron ahí al campo de concentración. Miren, aquí lo dibujan como que está dentro del campo de concentración. Miren,
Observen lo interesante de esta foto, jóvenes. Por debajo, esa vestimenta oscura es su hábito de fraile. Él era un sacerdote religioso, franciscano, si no me equivoco. Entonces él tiene el hábito franciscano, religioso católico. Pero del lado izquierdo tiene la vestimenta de los prisioneros judíos. ¿Saben por qué? Porque él ofreció su vida con tal de que le perdonen la vida a un prisionero. Resulta que se fugó un prisionero del campo de concentración de donde él estaba y los soldados alemanes comenzaron a matar a los prisioneros diciéndoles, tienen que ustedes decirme cómo se escapó el prisionero y quién lo ayudó a escapar al prisionero. Y si no me lo dicen, cada minuto que pase voy a ir matando a uno de ustedes. Y los hicieron formar a toditos ahí. Entonces pasaba un minuto, venía y le disparaba en la cabeza. Moría. Pasaba otro minuto, le disparaba al otro prisionero, muerto, caía muerto. Y así, iban matando a todos prácticamente. Y cuando llegaron a un hombre, este hombre era un padre de familia que se lanzó a los pies del soldado llorando y diciéndole, por favor, no me mates, tengo hijos pequeños, tengo una familia, no me mates. En ese momento el padre Maximiliano, que también estaba ahí como prisionero, ya no pudo más. Entonces se armó de valor, dio un paso al frente y le dijo, ofrezco que me mates a mí en vez de a este hombre. Yo me ofrezco, yo tomo su lugar. Entonces los soldados se le burlaron y le dijeron, ah, muy valiente, ¿no? ¿Quién te crees? ¿Quién eres tú? Entonces él dijo, yo soy un sacerdote católico y yo me ofrezco de tomar el lugar. Déjalo, perdónale la vida, a lo mejor sobrevive y luego puede encontrarse con su familia. Perdónale la vida a él y si quieres toma mi vida, yo me ofrezco. Entonces los soldados alemanes, escuchando que era un sacerdote, dijeron, no, pues aquí tengo más mérito, porque un sacerdote representaba de alguna manera a un líder de una comunidad. Entonces, pues él tiene más méritos para ellos, supuestamente matar al líder, ¿no? Matar al líder de esa comunidad católica. Entonces, lo mataron a él, pero no lo mataron con un disparo en la cabeza, sino que lo encerraron en el búnker de la muerte. ¿Qué era el búnker de la muerte? Era un cuartito súper, súper pequeñito, más o menos de 1 metro de alto por 1 metro de profundidad, así. Era algo bien pequeñito, como un cajón, pero hecho de concreto y con una puerta súper pequeña. Ahí lo metieron y lo encerraron. Y lo encerraron ahí hasta que muera de hambre. Imagínense. Los soldados alemanes pensaron que pronto iba a morir. A la final era un prisionero, estaba ya débil. Ya seguramente unos 3, 4, 5 días ya no moría más. Ya no vivía más. A los 8 días fueron a ver, abrieron la puertita y se dieron cuenta que todavía estaba vivo y estaba rezando el rosario. Ah, y lo encerraron junto con otros que habían sido condenados a muerte también. Entonces este sacerdote estaba ahí rezando el rosario y estaba vivo. Dijeron, ve, qué raro, sobrevivió más de 1 semana. Pero dijeron, 1 semana más no aguanta, de ley que ya se muere. Entonces después de 8 días más fueron a verlo y seguía vivo, rezando el rosario, con el rosario en la mano, rezando. Y finalmente, jóvenes, Dios le dio tanta fortaleza para soportar todo esto, que en total me parece que llegó a vivir 50 días sin comer ni beber absolutamente nada. Y finalmente murió de hambre, ofreciendo... Profe, quiere decir que pasó a Jesús cuando ayunó en el desierto. Correcto, ajá, algo así sería, porque Jesús en el desierto, dice la Biblia, ayunó 40 días y 40 noches, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, fíjense este gran ejemplo de este santo, ¿no? San Maximiliano María Kolbe. Bueno, entonces, jóvenes, esta es la historia del pueblo de Israel, todo lo que ha sufrido en la historia. Pero ahora vamos a ver cómo es Israel el día de hoy. ¿Cómo está el país de Jesús? ¿Dónde está localizado? ¿Cómo es su gente? ¿Cómo son sus ciudades? ¿Qué idioma habla? ¿Cuántos israelitas hay hoy en día? Sí, pero para eso, para no quedarnos a media explicación, vamos a volvernos a unir con el mismo link de Zoom, ¿sí? Listo.